Bueno, el tema que vamos a abordar entonces es la Ley Nacional 24374 o también denominada Ley Pierri, que nos permite la adquisición del dominio de un inmueble a través de un proceso extrajudicial. Esto sería un poco la síntesis del camino que tenemos que transitar a fin de poder abordar los resultados que nos plantea la Ley Nacional 24374 o también denominada Ley Nacional de Regularización Dominial. Por eso vamos a empezar hablando de los derechos reales, ¿sí? Y esto de los derechos reales nos lleva a identificar qué cosa, el derecho real. Vínculo existente entre el sujeto y la cosa. Perfecto, muy bien. Si decimos esto, a la memoria nos viene naturalmente que a partir del año 2015, con la incorporación de nuevos derechos reales al nuevo Código Civil y Comercial. Y podríamos destacar entre ellos, a ver, acá tenemos, ustedes no ven, pero acá pasan cosas. Entonces, podríamos decir a priori que entre ellos podemos contar, uno cada una, a ver. PH, conjunto inmobiliario, cementerio privado, tiempo compartido y derecho de superficie. Perfecto. Bueno, vinieron reafiladas las chicas, estuvieron estudiando. Muy bien. Pero no nos podemos ir del tema sin focalizar en estas tres cuestiones que hacen a una definición del vínculo entre la cosa y la persona, que son la tenencia, la posesión y el dominio. ¿Y qué podemos decir de esto? Que va a depender justamente de qué poder tiene el sujeto sobre la cosa. Perfecto. ¿Qué tipo de vínculo, no? ¿Qué tipo de vínculo es? Muy bien. En el caso de la tenencia, vamos a hacer un repasito así oral. Quien tiene la cosa, pero reconoce la propiedad en otro, ¿sí? Yo tengo la cosa si arriendo o alquilo un inmueble, ¿sí?, a través de un contrato de arrendamiento, reconociendo la titularidad del dueño, ¿sí?, del propietario. Bien, el ejemplo común dijimos que es el arrendamiento a través de una percepción de lo que nosotros llamamos valor locativo o monto de alquiler o arrendamiento mismo, por el uso de la cosa. Bien, la otra cuestión sería, otro ejemplo que se me ocurre es el comodato. Tener la cosa también para su uso, pero sin digamos, el intercambio de dineros o de un canon o de un valor a cambio por el uso. Esta es otra figura que también entraría dentro de la tenencia. Bien, ahora nos quedaría hablar de qué es la posesión. Ejerce pero sin reconocer la persona. Exactamente. O sea, sabe que no es el titular, pero ¿no?, reconoce que hay otro titular, pero tiene la cosa, o sea, está en el lugar a título de dueño, con la aspiración a adquirir la propiedad. Esto es la diferencia fundamental entre tenencia y posesión. Para definir, digamos, como última alternativa, el dominio, donde tenemos la cosa, o sea, estamos, digamos, en la tenencia, pero además tenemos
el ánimo y el documento que refrenda esa relación vincular entre el dominio, ¿sí? O sea, perdón, entre mi persona como propietario y la cosa concretamente, o sea, el título de propiedad. Bien. ¿Qué es la parcela posesoria? ¿Qué podemos decir de esto? A ver, esto me gustaría que lo armemos, armemos la idea entre todos, entre todas, que somos todas mujeres. Extensión territorial en función de la voluntad del poseedor. Yo puedo poseer la totalidad de un título, de una parcela, puedo tener la voluntad de poseer más de un título total y un título parcial. Todas estas son variables en las que el profesional de la agrimensura debe identificar dónde comienza y dónde termina ese territorio, en función a los signos aparentes de la ocupación. Y contrarrestar esta ocupación territorial o esta extensión territorial con los títulos que están afectados, parcial o totalmente, de el territorio. Esto es lo que acabamos de decir. Claro, se ve medio oscuro, ¿no? Debe estar, pero bueno. Solo simulando que su función de compartir las pantallas está en pausa. Si el audio está grabando, pero no está grabando la Ajá, pantalla. bien. O sea que no sé qué. Tienen razón. Pero dice dejar de compartir acá. No, ahí arriba, en el play, dice el de al lado. Ahí está. Bien, o sea que todo lo que dijimos. No, el audio se te guardó. Bien. Bueno, volvemos acá. Perfecto. Bueno, entonces, no han podido ver. Esto ya lo que ya dijimos. Aquí tenemos, digamos, los componentes de los tres casos: tenencia, posesión y dominio, ¿no? Contacto físico con la cosa, corpus, en el caso de la tenencia; para la posesión, contacto físico con la cosa, corpus, más la intención del sujeto en carácter de dueño, animus. Para la posesión. En esto nos vamos a encuadrar para hablar de la norma que estamos desarrollando. Y en el caso del dominio, los tres componentes: contacto físico con la cosa, intención del sujeto en carácter de dueño, corpus animus y título de propiedad. Documento referencial. Bien. Si nos ponemos a abordar de qué se trata el tema de la 24374, tenemos que hablar, como les dije al principio, de un proceso extrajudicial. ¿Qué conocen ustedes o qué otra figura conocen como que nos permite el camino de adquirir el dominio de una cosa a través de la posesión, digamos, teniendo esa cosa, ¿sí? En sí, teniendo, digamos, el cuerpo y el ánimo? O sea, ¿qué otro camino ustedes conocen con anterioridad a esto de la 24374? La usucapión. ¿Y qué pasa con esto? ¿Cómo se define? Vamos a charlar un poquito de este tema. ¿Cuál es la intervención del agrimensor justamente en relación a esta figura
cómo nosotros abordamos el tema y qué hacemos en el proceso de ese camino de adquisición del dominio frente al Estado. ¿Qué me dicen de esto? ¿Qué nos toca hacer a los agrimensores cuando alguien viene, un cliente, y dice, bueno, yo tengo una cosa, pero no tengo título de propiedad? ¿Sí? Entonces, tenemos que ir a identificar los límites posesorios del inmueble. Y esto lo vamos a contrarrestar con los títulos vigentes. Entonces vamos a reconocer quién está inscrito en el registro de la propiedad inmueble como titular de dominio, de esas afectaciones, que pueden ser totales o parciales, y a su vez vamos a identificar geométricamente el territorio a través de los hechos aparentes. Esto lo vamos a plasmar en un plano de mensura. Ese plano de mensura va a tener características particulares. ¿Va a encabezar ese plano de mensura quién? Quien tiene el ánimo de poseer. Exactamente. Y va a estar informado en la carátula del plano quién? El titular de dominio a través de los títulos afectados. ¿Sí? Bien. Sí. Sí. ¿Qué sería o sea, el propietario en la carátula va ahí? No, el poseedor en la carátula encabezando quién pretende poseer. Está bien. Y por otro lado, se establece un cuadro informando justamente la designación del bien, el número de matrícula y el titular de dominio que aparece registrado en el registro de la propiedad inmueble, que aparece inscripto, el último titular de dominio. Tantos títulos como haya en la afectación. Nosotros generaremos una sola parcela posesoria, con la finalidad de que esa parcela sea dominial, pero puede afectar a más de un título. Bien. En definitiva, ese plano de mensura aprobado, ¿qué efecto tiene? ¿Qué les parece? No sé cómo explicarlo, pero no significa que el propietario sea quien desea poseer, solamente está delimitando los límites de esa parcela posesoria, pero no está diciendo que ese es el titular. Sí, exactamente. ¿Quién va a definir a través de un proceso judicial si finalmente ese poseedor se transformará en el titular de dominio del inmueble? ¿Quién lo va a definir? Esto va a juicio, o sea que una sentencia dictaminada por un juez que estuvo analizando pruebas, o sea, actos posesorios que se plantearon en el propio, digamos, expediente en conjunto con el plano de mensura. El expediente que genera el asesor letrado para, digamos, iniciar este juicio de usucapión, tiene como contenido inicial, además de, obviamente, la iniciación de la demanda, el plano de mensura aprobado, en el cual se manifiesta la voluntad del poseedor y la definición del territorio a través de la resultante de la mensura previamente verificada por el agrimensor. Claramente el agrimensor no forma parte del proceso judicial, podría ser testigo si quisiese, y ese plano no certifica la posesión, simplemente pone de manifiesto la voluntad, ¿sí?,
para identificar un territorio que se pretende prescribir. ¿Estamos? Bien. Ese es el camino que lleva digamos, la asignación a través de un proceso de usucapión de un dominio a un poseedor, a un inicial poseedor. Ahora vamos a ver qué pasa aquí en la ley 24.374. ¿Quiénes son los sujetos beneficiarios según el artículo 1 de la ley? Son los ocupantes que acrediten la posesión pública, pacífica y continua durante 3 años con anterioridad a el 1 de enero del 2006 y su causa sea lícita. O sea, yo soy ocupante, pública, pacífica y continua, con causa. Exactamente. Y su causa sea lícita. Ellos son quienes pueden iniciar este proceso extrajudicial. Decimos extrajudicial porque este proceso va por un camino diferente, no necesita de un asesor letrado, simplemente nosotros aportamos, nosotros, digamos, beneficiarios, aportamos documentación probatoria de nuestra posesión desde, y esto es lo que dice la normativa actualizada, antes del 1 de enero del 2006. Quiere decir que hoy estamos pidiendo documentación probatoria del año 2005 en adelante. ¿Cuántos años hasta la fecha? Hoy, 2005, estamos en el 2022. Estamos hablando 17 años. Más que lo que lleva, no, perdón, más que lo que lleva, digo, ¿por qué? Porque esta es para iniciar la primer etapa en la que se encuadra la ley. La ley podríamos decir que tiene 2 etapas centrales. La inicial, donde se define la parcela, podríamos decir posesoria, su valuación y identificación de quién está en el inmueble, o sea, quién tiene la posesión del inmueble, porque certeramente debe haber un ocupante del inmueble. Por eso habla de ocupantes del inmueble, que acrediten la posesión pública, pacífica y continua. Esa persona iniciará a través de un expediente donde va a cargar todos sus datos, los datos de la familia, que también, digamos, se encuentra en el lugar, sus hijos, su señora, etcétera, etcétera. Y acá hay algunos, fíjense, acá hay algunas descripciones: ocupantes originarios, cónyuges, supérstites o sucesores hereditarios. Estos son quienes pueden ser sujetos beneficiarios cuando quien haya iniciado el trámite de continuidad en caso de que no estuvieran, ¿no? Ocupantes originales son los ocupantes originales del inmueble. El cónyuge, si quien haya iniciado el trámite haya fallecido. Los convivientes, sin ser sucesores del inmueble. Y los que mediante acto legítimo fuesen continuadores de dicha posesión. Esto es lo que dice estrictamente la norma. A través de un expediente de inicio del trámite se presentan las pruebas. ¿Y qué son las pruebas? Todos los elementos que podemos aportar que garanticen la ocupación en el lugar del inmueble durante todo este tiempo. Y acá tenemos una amplia variedad. Pueden ser tasas no pagas,
pagas o no pagas, pero en realidad tasas municipales, el impuesto de ARBA, no sé, servicios, a nombre de la persona que se identifica como beneficiaria y que por otro lado justifica la relación de esa documentación con la dirección o el número de partida asociado a los inmuebles que está ocupando. Que esta documentación que van a presentar va a ser un documento, perdón, dos documentos diferenciales por año de ocupación. ¿Sí? O sea que lo que vamos a aportar es, por ejemplo, un servicio o una tasa por el año 2005. Ya les digo, puede estar pago o no, porque no se requiere, digamos, el libre deuda ni de los servicios, ni de las tasas municipales, ni de los impuestos de ARBA para iniciar este trámite. Por eso hablamos de una regularización dominial con un destino de vivienda única, con todo lo que esto significa. Bien. ¿Dónde presentamos esta documentación? Esta documentación con la que iniciamos este trámite la vamos a presentar en el registro notarial de regularización dominial. En Bahía hay más de uno, pero el más reconocido es el de Escribanía Escocia, que está en calle 19 de Mayo y Avenida Lem, con la cual seguramente vamos a tener algún intercambio o alguna visita. ¿De qué se encargan estos registros notariales? Obviamente de recepcionar las solicitudes, esto de que veníamos hablando recientemente, gestionar la documentación necesaria para tramitar esa regularización, autorizar en la etapa última las escrituras, tramitar la inscripción de las escrituras en el registro de la propiedad, elevar la escritura inscripta a la autoridad de aplicación a fin de que se proceda a entregarla a los beneficiarios, o sea, va y vuelve, realizar las tareas necesarias para cumplimentar todos los objetivos de la ley y sus reglamentaciones provinciales. En realidad, gestionan la totalidad del trámite hasta la obtención de la escritura. Una de las cuestiones que abordamos inicialmente fue el inicio del trámite, ¿no? Decíamos que se debe presentar el beneficiario con la documentación probatoria. No necesita tener un boleto de compraventa, a veces puede aportarlo, otras veces no lo aporta porque no lo tiene disponible, simplemente con la documentación que certifique el tiempo ocupando el inmueble, alcanza. Obviamente que todos los beneficiarios deben estar debidamente identificados y por otro lado, también los que conviven con él, sea su familia, a veces hay casos de hermanos, en general, todos quienes estén viviendo en el inmueble son los que se identificarán en el inicio del trámite. Cuando esta documentación llega, se inicia un expediente y desde la escribanía brindan información respecto de profesionales que estén trabajando en la temática, porque no es una temática común a todos los profesionales, obviamente que cualquiera la puede hacer una vez que sabe identificar el proceso. Nadie está inhabilitado por estar inscrito dentro de la escribanía o no, pero sí, en general, ellos ponen a disposición de la gente profesionales que, digamos, tienen frecuencia de este tipo de trámites. Y tratan de que ellos se comuniquen para que vayan al inmueble
Y en la primera etapa presenten la conformación geométrica de su posesión a través de un croquis, ¿sí?, con el que acompañarán a su vez una planilla de tasación, ¿sí? Voy a ir a eso para mostrárselos. Bueno, acá hay planillas, mira. Croquis. Algunos ejemplos. Bueno, este es el CAD, que se dibuja la ubicación de la parcela dentro del macizo. O sea, esto es una de las cuestiones que releva el profesional de la agrimensura, establece el croquis resultante de la medición en relación al macizo, identifica la ubicación, que esto implica posteriormente el análisis respecto de si afecta el título completo, si afecta un título parcial o no. Lo que implica que de esta lectura se va a entender el resultado de la necesidad de hacer un plano de mensura o no. Cuando el inmueble que se ocupa digamos, está a título completo y tiene la ubicación correcta respecto del macizo, no es necesaria la presentación de un plano. Solamente si estamos poseyendo una parte indivisa, una parte proporcional, una afectación parcial de un título, es cuando nosotros necesitamos realizar un plano de mensura. ¿Qué se identifica? ¿Qué verificamos? Sí, verificamos la información fundamental que necesitamos es tener una vivienda. No podemos aplicar la ley 24.374 si no hay una superficie cubierta. Debemos tener un lugar de residencia, que esto es lo que nosotros, por eso hablamos de ocupantes, por eso habla de ocupantes de la propiedad. Esta construcción debe estar identificada linealmente, angularmente y superficialmente. También vamos a identificar los hechos aparentes que puedan dar lugar a la lectura de cómo estamos ubicados respecto de la parcela origen. Y las dimensiones de ubicación respecto del macizo. Todo lo concerniente a las calles que rodean el macizo, la identificación catastral del inmueble, su norte, y en un recuadrito arriba vamos a tener, ¿qué cosa? La identificación del macizo según el título o según, digamos, la información dominial que tenemos registrada. Recordemos que nuestro cliente no tiene una escritura. Así que esta información tenemos que salir a contrastarla con la documentación que nosotros encontremos en el municipio, ¿sí?, en la cartografía, las cédulas viejas que identifican la parcela en sus orígenes. O sea, todos los folios parcelarios que podemos encontrar en la cartografía nos sirven de elemento para poder abordar la ubicación correcta del inmueble en función de sus dimensiones, en función de los datos que allí encontremos.
Cuando en estas dos figuras existen coincidencias, pues bien, claramente la lectura desde el registro notarial es no se debe hacer plano. Si no, ya se le advierte de antemano, ¿no?, al beneficiario que debe abordar el trámite de plano de mensura. Habitualmente, ¿qué hace el registro notarial? Lo que hace es tratar de avanzar con el trámite a fin de no encontrar objeción para después avisarle al propietario, perdón, al beneficiario que inicie el trámite de mensura. Dame una pastilla. Bien. Se durmió el pie. Para los que no están viendo, a Milagro se durmió el pie y se tentó. Yo les cuento, porque así se divierten un rato. Estamos acá, día de sol, lindo, hablando de este tema. Wow. Bien, vamos a mirar las características del croquis. Esta es... ¿Se ve? Bueno, yo lo veo divino acá, y los chicos lo van a ver bien. ¿Qué necesitamos identificar? Aquí arribita tenemos el espacio para poner justamente el dibujo que vieron del título, digamos, la identificación del título afectado. Si es parcial, va a estar identificado rayado, ¿no?, en forma parcial la ubicación, y en la parte de abajo encontraremos el dibujo que recién veíamos, plasmado con el macizo, los límites de la parcela posesoria, ¿sí?, y el detalle del edificio que sí o sí tenemos que tener, digamos, dibujado. No mucho más que la firma, la aclaración y la firma del notario. Estos son elementos necesarios. La firma y aclaración es del poseedor, y aquí el agrimensor rubrica justamente que, digamos, ha realizado la tarea de verificación de los límites posesorios del inmueble. Esto sería con respecto al croquis. Por otro lado, tenemos una planilla de evaluación. La planilla de evaluación, y acá nos vamos a detener un poquitito más, tiene las presentes características. Acá iría el apellido del beneficiario, el nombre, el partido en el que está el inmueble, la localidad, la fecha de inicio del trámite, cuando se verifica, digamos, en el lugar la identificación de la parcela posesoria, barrio, nomenclatura catastral, calle, número y el teléfono de contacto con el beneficiario. Esto lo completamos los agrimensores, igual que el croquis. Vamos a leer aquí algunas de las instrucciones para ir viendo cómo vamos a ir completando este formulario. Dice: tildes por rubro. Deberá marcar con una X en el espacio donde dice tildes solamente el material predominante en cada rubro. En los rubros equipamiento comunitario, servicios esenciales y otras instalaciones, marcará todos los existentes. Vamos a ir viendo, en principio, porque en realidad esta es una síntesis que la vamos a ir abordando cuando vayamos analizando la planilla. Tenemos los tres primeros recuadros que hablan del destino del inmueble, de las dimensiones de la parcela y de la superficie de la construcción.
los tres elementos esenciales que ya describimos en el croquis y que levantamos esa información desde allí. El destino de la vivienda puede ser vivienda, puede ser comercio, puede ser taller o mixto. No puede ser rural. Un destino rural, una parcela rural, no se puede hacer, no se puede regularizar por la ley 24374. Las dimensiones de la parcela deberá contar frente y fondo. Si estos tenemos más de uno, o sea, si el frente es de una manera sobre el frente y el contrafrente tiene otra dimensión, estaremos en ese recuadrito haciendo la distinción. Si los fondos también tenemos, digamos, más de un fondo, también indicaremos allí en ese recuadrito ambas dimensiones. Y finalmente la resultante de las dimensiones, que es la superficie. Por otro lado, la superficie de la construcción definida, cubierta y semicubierta. No nos hacemos cargo de la superficie libre. Y aquí empezamos a evaluar los distintos rubros. Fíjense que cada rubro tiene un subrubro y ese subrubro tiene un puntaje. Ese puntaje nos va a identificar en esta primera etapa, que son las características de la parcela, la valuación de la parcela, o sea, la valuación de la tierra, con la cual se va a proceder a posteriori la identificación del valor de la construcción y la sumatoria de ambos valores nos darán el valor total de la parcela. Ese valor total de la parcela será tan significativo en el proceso que el beneficiario deberá pagar el 1% del valor resultante de este cálculo a la hora de tramitar digamos, el expediente, ¿no?, para obtener su título definitivo. Una de las cuestiones que no les terminé de explicar, que de paso por ahí les hago un paréntesis aquí, después continuamos con la descripción de la planilla, es que dijimos que esto consta de dos etapas. La primera, que es en la que aportamos toda esta información, y que después que esta información está dentro del expediente, el registro notarial se encarga de realizar la tramitación de forma, entre ellos notificar a través de carta de documento a los titulares e inscritos en el registro de la propiedad inmueble que hay un poseedor con ánimo de adquirir el dominio del inmueble. Esto se va a publicar además con edictos en los diarios locales y a su vez habrá visados de la Subsecretaría de Hábitat, que hoy es la que se encarga de la avisación y tramitación de estos expedientes y además la avisación de los planos de mensura según esta norma. Una vez que ese periodo está finalizado y la escribanía recibió toda la documentación, digamos, con el visado favorable, se le entregará en acto público al beneficiario una primera escritura. Esa escritura pública es lo que se llama el acta de constatación o el acta de regularización dominial. Así lo van a encontrar en distintos textos. Con ese acta, el beneficiario podrá transmitir el inmueble, podrá, digamos, hacer trámites de
por lo menos de habilitación, trámites que necesite, en la que necesite presentar esa documentación, sirve como una instancia previa. Este acta tiene una característica particular, va a estar registrado en el registro de la propiedad inmueble. O sea, que si nosotros vamos a pedir una matrícula o digamos, un informe de dominio, ya sea por a través de un concepto de folio real o folio personal, vamos a tener dentro de la descripción la notificación de que se inició bajo tal número de expediente un trámite, en qué registro notarial y cuál sería el beneficiario. Este beneficiario hasta ese momento no es titular de dominio. Deberá esperar 10 años de la fecha de inscripción de este documento en el registro de la propiedad inmueble para, por motus propio, iniciar lo que se llama el trámite de consolidación. Ese trámite de consolidación tendrá como resultante el título de propiedad perfecto que estaba buscando. ¿Sí? Este es un poco contarle en el medio el total de la historia para dar lugar a la continuidad. Por eso les hablé de que esta planilla es la consecuencia de la determinación de la evaluación por la cual se le van a determinar los gastos de gestión de toda esta escritura. Aquí no participa la evaluación fiscal del inmueble, aquí no participa el valor de mercado, y quienes son los encargados de establecer los valores unitarios en juego para determinar posteriormente el valor de la tierra y el valor del edificio, son los responsables de la Subsecretaría de Hábitat, que año a año modifican estos valores a fin de identificar los límites de hasta cuándo pueden valer los inmuebles para poder gestionar su tramitación ante esta normativa. ¿Por qué? Porque existe un mínimo de evaluación hasta el cual se deben encuadrar en función de este resultado de esta planilla los inmuebles para ingresar dentro del sistema. Ese mínimo hoy está en un valor de 2.330.000 pesos aproximadamente, números más, números menos, y va a surgir de este análisis que vamos a proceder a hacer ahora. Características de la parcela, entonces. En principio, primer rubro, ubicación. Si está en área urbana, área complementaria o rural. Yo les dije, rural no va, no se hace en rural. No sé por qué en la planilla está, porque esto lo dice la norma. Evidentemente, deben haber pensado que la voluntad era hasta cierto límite y abrir un poco más, expandir un poco más la posibilidad. Está la opción, pero no cabría la posibilidad de rural. Excepto que fuera una zona rural que puede ser, que está por modificarse. Existen pueblos que son muy pequeños, que están rodeados de un área rural porque no se ha modificado el Código de Planificación Urbano. Entonces, en ese aspecto, si están linderos a la zona urbana, tal vez tengan, y tienen un formato, la posesión tiene un formato de parcela, dimensiones pequeñas, y se encuadra dentro de la evaluación establecida, tal vez puedan identificarse como tal. Lo que no puede haber es, no sé, 60 hectáreas con una vivienda, porque no dan los números, porque como tenemos un límite de valor, los valores se exceden.
Bien, entonces en esto tendremos que ir tildando cuál de las opciones e ir sumando los resultados de los puntajes. Sobre servicios, ubicación, uso del suelo predominante, comercial o administrativo, residencial exclusivo, residencial mixto o industrial. Tildaremos una sola opción. Vamos a los servicios esenciales. Aquí habíamos leído al principio que en los rubros, equipamiento comunitario, servicios esenciales y otras instalaciones podemos marcar todos los existentes, o sea que si hubiera más de uno, aquí sí cabría. Teléfono, gas natural, pavimentos, cloacas, energía eléctrica, alumbrado público, agua corriente, desagües pluviales. Es muy loco hoy tener el teléfono aquí, el 9, contra, por ejemplo, el agua, que es tan difícil conseguirla actualmente, o los desagües, cuando el teléfono como servicio, no estamos hablando de telefonía celular, sino el servicio del teléfono, antes era un elemento, obviamente, medio de suntuosidad cuando nació la norma. Año 92, recuérdenlo. Equipamiento comunitario, comunicaciones, vean esto, un poco antiguo, teléfono público o correo, hasta 1000 metros, seguridad o policía o bomberos, hasta 2000 metros, recreación diaria hasta 2000 metros, esto va todo definiendo un puntaje, recreación preescolar, primaria hasta 600 metros, educación secundaria hasta 2000 metros, salud o unidad sanitaria hasta 1000 metros, comercio diario, consumo diario, hasta 500 metros. En este caso también podemos marcar más de un tilde. Distancia a transporte público, de 1 a 3 cuadras, de 4 a 6 cuadras, de 7 a 10 cuadras, de más de 10 cuadras. Y esto nos va a dar la resultante de la sumatoria de los 5 rubros, nos dará la suma de puntos total obtenida. Esa suma de puntos obtenidos, entrando en estos intervalos, nos va a dar un valor por metro cuadrado estipulado por la Subsecretaría de Hábitat. Año a año se modifica. Entonces, si tenemos entre 1 y 39, estaremos en 900 pesos el metro cuadrado de tierra. En el caso de 40 a 69.100 metros cuadrados de pesos, sí, metros cuadrados por la tierra, 1.300 en la etapa siguiente y en la última 1.500. El valor de la parcela, ¿cómo surgirá? Este valor unitario por la superficie identificada en el primer rubro. ¿Sí? No tenemos coeficiente de aplicación por dimensión de parcela en relación a la corrección 1.3 de evaluaciones, de la evaluación fiscal. No tenemos ningún tipo de corrección. Este es el valor de la parcela definido según la plancha. Luego vamos a la característica de la construcción. Aquí tenemos el rubro 2, que habla de los muros. Muros dobles, ladrillos visto, ladrillo hueco común, bloques, prefabricado, premoldeado, madera rústica, chapa, precario, ladrillo pandereta. Cada uno con su puntaje. Siempre se busca, y acá vamos a volver a lo que dice la suma de puntos. Bueno, esto es un poco lo que estuvimos viendo recién. Una vez marcados los rubros, deberá sumarse los puntajes y colocar el resultado obtenido en 1A y en 2A. Asignación del valor, es conocer el puntaje obtenido, deberá marcar la columna correspondiente en 1B. Esto tiene que ver con, ¿no?, esta selección. Y
2B, tabla 2B, claro, una vez que se haya terminado de completar todos los datos de la construcción. Bueno, nos estamos adelantando. Y finalmente, la sumatoria del valor de la parcela y el valor de la superficie construida nos estará dando la suma total del valor. Vamos a seguir entonces con estos datos. Hablamos de los muros, las opciones de techo, pizarra, teja esmaltada, teja común, losa, chapa de zinc, canalón es el prefabricado de fibrocemento, fibrocemento tradicional y chapa de cartón. Elementos, chicas, obviamente de baja categoría, lo más sofisticado la pizarra y la teja esmaltada, y en caso de no encontrar, como nos pasa en el revalúo, elementos que estén contenidos en la construcción y que no aparecen en los listados, identificaremos algo de su valor similar y lo aclararemos en observación. En el caso del cielo raso, yeso moldurado, madera, yeso liso, comunes a la cal, madera machimbrada, placas de telgopor, aglomerado, chapadur, sin cielo raso. Puntaje. Pisos, mármol, entarugado, cerámico, granítico, parquet, alfombra, calcáreo, plástico, alisado, cemento, contrapiso, tierra. Carpintería, estamos hablando de puertas y ventanas, a medida, estándar de madera, estándar de chapa o aluminio, o sin carpintería. Los baños, cantidad de baños. Acá no hablamos de cantidad de componentes dentro de los baños, no hablamos de baño principal, secundario, como en la evaluación fiscal, sino en la cantidad y las características. Baños con elementos adecuados al baño, inodoro, bidet en algunos casos, bañera o ducha, y a veces que le falta alguno de los componentes, o toilet solo es cuando hablamos de, digamos, individual, el toilet sería la parte del vanitori, baño precario o letrina. En el caso de los revoques, revestimientos, cuando hablamos de revestimientos es que, digamos, no salimos de los revoques y la pintura común, y nos vamos a revestimientos tipo revear, tipo, digamos, revestimientos, no sé, si me ocurre madera, cosas más suntuosas, vamos de mayor valor a menor. Revoques terminados, sin pintar, a terminar o sin revoque. Y otras instalaciones, tal cual los revalúos, ¿no? Pero mucho más conciso: aire acondicionado central, split, aire acondicionado, calefacción central, calefactor, tiro balanceado natural. Esto es muy loco, porque esto queda acá en el medio. Sauna, hidromasaje, pileta de natación de material o fibra, TV cable o TV satelital. Ya les digo, aquí podemos tener más de un elemento a tildar y la sumatoria de todos esos elementos van a dar la suma de puntos obtenidos. Otra vez vamos a tener un valor por metro cuadrado cubierto y un valor por metro cuadrado semicubierto. Según esta suma, vamos a entrar en el intervalo que nos corresponde, determinaremos ese valor unitario y juntamente con la definición previa de la superficie cubierta y la superficie semicubierta, multiplicaremos por los valores surgidos de la tabla 2B para obtener el valor total de la superficie del edificio, podríamos decir. Y en el rubro 3 vamos a tener la sumatoria del valor de la parcela, la sumatoria de superficie construida, el total de la evaluación y
identificada claramente, según el artículo 9 de la ley 24.374, el 1% del valor del costo total de la tramitación. No es un dato menor. ¿Mm? Fíjense que yo les dije, hoy el valor es de 2.330.000. El 1% serían 23.300 pesos. Bien, 23.300 pesos hoy, valores de escrituración, no existen. Piensen que, no sé si han tenido a mano recientemente un costo de escritura. Estamos hablando aproximadamente de una escritura de un terreno baldío en casi 100.000 pesos. Pero bueno, tenemos, claro, estamos hablando de una vivienda con condiciones especiales, vivienda única, ¿no? Toda una serie de elementos, además de haber esperado los 10 años correspondientes. No sé qué está pasando en la actualidad con estos 10 años, porque cuando hacemos la gestión, la segunda etapa de consolidación, no tenemos que pagar nada, porque todos los gastos se han pagado en la primera etapa, ¿sí? Así que el trámite de consolidación es gratuito. Todas las escrituras se entregan en acto público. Hay un componente político de esto también, en el que se juntan las personalidades de la ciudad a fin de hacerse parte. En realidad es una ley que ha traído cantidad de situaciones regularizadas, que permiten realmente celebrar que haya una ley con estas características. También ha habido cuestiones patológicas, digo yo, que se han enganchado dentro de esta regularización, gente que por allí no tenían las condiciones que era el espíritu de la ley tuvieran los beneficiarios. Siempre aquí, saben que en Argentina tenemos como una habilidad para poder encontrar aquellas fallas que tiene el sistema y abordar los beneficios propios. Bueno, ¿quién firma esto? Obviamente firma quien declara, el notario en la etapa final, ¿sí? Y nadie más, porque lo nuestro, más allá de completarlo, digamos, no estamos certificando una labor solamente de descripción de materiales, ¿sí? O sea que lo único que firmamos nosotros es el croquis, pero sí confeccionamos los dos formularios. Sumado a esto hay otro espacio de carátula donde vamos a agregar 3 fotos de el interior del inmueble, una del frente, ¿sí? Y 2 fotos más, que esto constarán como constancia dentro del expediente. Bien. Esto claramente pasa de esta manera cuando la propiedad o la parcela posesoria, mejor dicho, no, digamos, coincide con la parcela de título. Aquí se termina nuestra labor como agrimensores. Ahora, en el caso de que la parcela posesoria no coincidiese con la parcela de título en su plenitud, por ejemplo, podría estar pasando esto que está acá. ¿Cómo cierro esto? Allá. Ustedes no ven nada, ¿verdad? ¿No querés cerrar? Sí. Me parece que eso va a ayudar. Resolución normativa 56. Este plano está en trámite, todavía no está finalizado. Miren la carátula.
Provincia de Buenos Aires, Partido Bahía Blanca, Ciudad, ¿m? Ciudad de Bahía Blanca, ¿no? Esto está referido a eso. Calle Rivadavia, 3345, entre Salinas Chicas y Patagones. Objeto, mensura para prescribir, hasta ahí como en la posesión, según la Ley Nacional 24374. ¿No me facilitan una campera? ¿Vos no tenés frío? No. Retiran, dámela porque me estoy quedando con la voz difónica. Gracias. Bien. ¿Qué pretende regularizar dominialmente? Bueno, la nomenclatura catastral de origen, como todo plano de mensura, la identificación de la partida inmobiliaria, la identificación de la cantidad de láminas que tiene el plano. A su vez, acto seguido, cantidad de parcelas, fecha de mensura, esto lo han visto más o menos ya habiendo visto la ley, la normativa, la RN 56, esto es común, ¿no? Visados municipales, pasa este plano de mensura por la Municipalidad de Bahía Blanca, y fíjense que hay dos números de expediente. Primero, ¿por qué? Pasa porque, como les dije, hay una afectación parcial del título. Todo plano, digamos, que no se afecta en su totalidad al título, en una prescripción, debe pasar por la intervención municipal para que se notifique de tal situación. Hay un expediente que es el formulario 290, el expediente 290, así se denomina, que es propiamente de tramitación del plano de la ley, y el expediente 280, que es de identificación de la superficie declarada en el mismo, que también está declarada en el municipio. O sea, declaramos la superficie cubierta y semicubierta en el municipio a través de un croquis, y el expediente se denomina expediente 280. En la jerga municipal de Bahía Blanca, cuando hablamos con los visadores, debemos decir, ¿qué estás buscando cuando vamos a buscar la información? ¿Un 280 o un 290? 290 es plano de mensura, todos los planos de mensura se los identifica en el municipio como 290. 290 obviamente que tiene un número de ingreso y un año, ¿no? Y los 280 son expedientes de construcción, solamente por croquis. Después los expedientes por plano de obra van a través de obras particulares, ¿no? La oficina de obras particulares tiene otra forma de tramitación y tiene otra forma de denominación también. El visado del CPA y, como les dije, el visado pendiente, en este caso, que no está inscripto dentro del plano, porque todavía no se finalizó, de la Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad, con un expediente de referencia, tiene un número y una fecha, al no estar finalizado todavía está en blanco. Bien, restricciones en este caso no tenemos, y en las notas profesionales tenemos el domicilio del poseedor, al igual que en el caso de un plano de prescripción, en que se tramita a través de un proceso judicial. Los ángulos no indicados son rectos o suplementarios, esa es de forma. La resolución, ya saben, 1692 de la Comisión Coordinadora Permanente. El presente plano se encuadra dentro de la Ley Nacional 24374, y sí, tomen nota de este decreto reglamentario, lo van a tener en Moodle, pero es el 1885 del 94, que da lugar, como todo decreto reglamentario, a expresar el cómo de la tramitación.
cómo se procede a la tramitación. El plan origen que da lugar a este inmueble es el 7197 del 49 y claramente, como está afectado parcialmente un inmueble, tenemos una identificación de los dominios vigentes con la descripción del bien, la inscripción dominial y a nombre de quién está en el registro de la propiedad inscripta. Nosotros en la tramitación, obviamente, vamos a adjuntar el informe de dominio correspondiente. Vamos a solicitar en el registro de la propiedad inmueble. Notas oficiales. Este plano se tramita bajo el número de proyecto tal. La presente mensura se confecciona al solo efecto de determinar el estado parcelario para dar cumplimiento a lo normado en la Ley 24.374 del régimen de titularización de inmuebles y no tendrá ningún efecto jurídico sobre los inmuebles hasta cumplir la totalidad de las condiciones que ella exige. O sea, el efecto jurídico será hasta el momento de la última etapa, que es la etapa que les dije de consolidación. Mientras tanto que en la etapa original es informativa, meramente informativa, pero no se cambia el dominio hasta que no se finaliza la consolidación, trámite de consolidación. Y se registra, ¿no? ¿Quién firma? Nomenclatura definitiva. Bueno. En este cuadrito vamos a encontrar quién pretende regularizar dominialmente el inmueble. Y aquí encontramos el poseedor, que fue el que identificamos originalmente. Este poseedor ya inició un expediente. ¿Sí? Ese expediente es el que inició originalmente y entonces, como sabe que en función del croquis que determinó el agrimensor, el profesional de la agrimensura, no ocupa todo el título, entonces es necesario ir por este camino de realizar el plano de mensura. Parte, fíjense que como los bienes que se afectan es parte del lote 6 de la manzana 12, que es el dato que nosotros teníamos en lote 6 de la manzana 12. Como es parte, afectamos parte, y así lo describimos en el bien. Chacra, manzana, parcela, datos catastrales. Cuadro de servicios, balance, pero antes de ir al balance vamos a la mensura. Ya conocen ustedes cómo funciona esto, que se ve tan feito. La parcela, fíjense que tiene un desarrollo importante en el fondo de la parcela y después un acceso a través de un pasillo que da un garage, porque justamente aquí, ustedes no lo saben, pero como yo estuve midiendo en el lugar, hay un garage, entonces accedimos con una dimensión de frente de la parcela de 3,55. Esto lo identificamos nosotros cuando vimos la forma más fácil de acceso que tenía ese, digamos, poseedor. Contrastamos las medidas hasta completar la ubicación del inmueble en el macizo, los datos catastrales de la manzana, dimensiones, la denominación del macizo, sus calles y en qué condiciones: pavimento, tierra, tierra, pavimento, norte, escala, tamaño del plano y croquis de afectación. Si ustedes alcanzan a ver, de la totalidad del título está rayado la porción descrita en la mensura. ¿Sí? El resto es
superficie remanente sin afectar y se debe identificar dentro del croquis de afectación su superficie. Entonces ahora sí estamos en condiciones, este es el dato según título, que va a surgir del informe de dominio, como han dicho sus compañeros hace poco en el examen, con los errores que pudiera tener, de la manera textual que está descrito, haciendo una referencia gráfica del mismo. ¿Sí? Si dice 23 o 13 en letras, lo pondremos en letras, cuando hablo de la manzana. Si, fíjense que acá dice lote 6 y está en letras, y después los linderos están con número, estas cosas las vamos a encontrar así, vamos a transcribirlas tal cual está en el informe. Obviamente lo que nos resta es hablar del balance de superficie. Superficie según mensura a prescribir, donde encontramos esa información tiene que estar aquí, en el croquis demostrativo, perdón, no hablamos de la mensura acá, en la mensura, ¿no? Aquí tenemos la mensura con sus dimensiones, con su superficie cubierta, identificada, se ve muy feito. Bueno, bien. Las dimensiones, obviamente el polígono de mensura en su totalidad, la identificación de los espesores, o sea, donde tenemos ubicado exactamente los límites. Fíjense, acá un espesor de 10 centímetros, aquí tenemos un espesor que no está consignado, mira vos, otro espesor de 10, no sé quién ha dicho esto, me llama la atención, acá tenemos 15, y aquí tenemos 15. No nos falta, acá está, 15, ¿sí? Y esto es espacio libre. La mensura está identificada aquí con su superficie 386,30, parcela 6A, ¿se acuerdan que la de origen era la parcela 6? ¿No? Por eso cada vez que nosotros transformamos, a través de esa mensura, cambiamos las dimensiones, la superficie de la nueva parcela, tendrá un subíndice, como cuando subdividimos, lo mismo, ¿no? Bien. Parcela y superficie. Nos vamos al balance. Superficie según mensura para prescribir, 386,30. Superficie según título, 562,90. Remanente sin afectar, 176,60, que era lo que habíamos visto en este sector. ¿Sí? Superficie según título, aquí 562. Los elementos que deben constar. Si nosotros hubiésemos tenido varios títulos afectados parcialmente, haríamos tantos balances como títulos tendríamos. Y en algún lugarcito del plano diríamos superficie total según la ley 24.374 y sumaríamos la totalidad de superficie según mensura para prescribir. Pero siempre los balances los hacemos por cada uno de los títulos. Bien. Bueno, este tema yo creo que ya para la introducción estaríamos. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Mostrar. Esto se aprueba. Se aprueba en mensura de tierras, con una visación previa municipal, una visación previa que ustedes tenían acá en las notas, obviamente el visado del CPA, y visación previa de mensura de tierras,
más la avisación de la Subsecretaría de Hábitat y de la municipalidad. Naturalmente, debe haberse tramitado el expediente previamente, por eso necesitamos de un número de expediente. Nosotros no podemos hacer un plano de mensura si no tenemos previamente el trámite iniciado por el registro notarial. ¿Sí? Así que todos esos elementos deben constar en el visado, digamos, en el sector de visados, en las notas, y a su vez, con estos elementos previamente visados, presentaremos el trámite en forma definitiva. Ustedes saben que nosotros podemos hacer, si no lo saben, se están enterando ahora, los trámites de mensura previos los podemos hacer vía web, y los trámites definitivos se hacen vía papel exclusivamente, porque necesitamos copias visadas. Todavía este tema de la firma digital y todos los elementos en que estamos en proceso de no se han instaurado dentro de la tramitación, así que bueno, estamos en proceso todavía parte virtual y parte papel. Una vez que esto está aprobado, debemos registrarlo. Cuando lo registramos, se le va a dar un número de partida nuevo y el beneficiario va a empezar a pagar por ese número de partida que identifica este nuevo espacio territorial. Una vez que esto está definido, ¿sí? O sea que se registró el plano, se le notifica al registro de la propiedad inmueble. Entonces, en la etapa final, cuando entra la escritura para la consolidación, el plano debe estar debidamente notificado al registro, para que Alcoyana finalmente se genere el título de propiedad con características similares a cualquier transmisión de dominio que se realice en una escribanía. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, detenemos la grabación.